Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. En el Día Mundial de la Energía, el ministro Glenber Cruz indica el proceso de transición energética. Feria de salud con los mejores hospitales y clínicas de Medellín en Aruba. Guerra se recrudece en el Medio Oriente. Exdiputada María Corina Machado fue elegida en las elecciones primarias en Venezuela para enfrentar a Maduro en el 2024. Así son los pasteles surrealistas de este repostero famoso. A esta hora y como todos los días, me place darles la bienvenida y saludar a todos nuestros televidentes a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos. Todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que ya se alisten para tener una muy buena semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el ministro de Energía, Glenber Cruz, en el marco del Día de la Energía, donde no solamente se conmemora, pero también se abre la exploración sobre las nuevas energías y la transición energética que nuestra isla tiene. Riba World Energy Day, Día Mundial Energético, nos se saca la siguiente conclusión. Global warming está real, calentamiento global está real, no está sintiendo, por lo cual transformación energética está necesario. Aruba a comienza que se está expandiendo los windmollen, los parques de molino de viento, nos está expandiendo los parques solar, la generación de electricidad a base de energía solar, nos está desarrollando un Hydrogen Valley, nos está invirtiendo para un planta de gas, que proyecto de Eagle LNG, nombre creíble, Eagle LNG, Acción Energía y el bit del proceso de Parque Rincón, y así nos comunidad, nos país, lo veita con lugar que comporta lugar de dom de sushi, ahora que lo van a transformar en parque solar, transformación energética, está full del proceso en Aruba, pero nos vamos a percurar también para una transformación energética con progreso energético que lo genera progreso para gente en los pueblos. Pensé de transición aquí, nos está willing para explorar otra oportunidad que por también enriquecer los pueblos de progreso energético aquí. Pensé de un día, manera, el día que nos está conmemorando, el World Energy Day, también me quiero resaltar. Aruba es un país chiquito. Quizás Santa piensa que el paso que nos está tomando de la problemática mundial porta insignificante. Pero si nos, por dura de nos banda, como isla, lo guardo más afectada en consecuencia del calentamiento global, ojalá y camina con nuestra cana, con nuestro ejemplo, leading by example, nos lo propone una presión positiva, arriba mundo entero, para juntos nos hace diferencia con lo salva planeta. Ese es para nosotros el mensaje con nosotros que dona mundo entero, arriba World Energy Day, van tomar el desafío aquí en serio. Cambiando de tema, este próximo 26 de octubre, Aruba tiene una gran invitación a la Feria de Salud, pues será una feria con diferentes hospitales y clínicas, las mejores de Medellín, estarán acá en Aruba para dar tremenda información. Lo mejor es que esta invitación es totalmente gratis. Como parte de la colaboración con Holland House Colombia, un grupo prominente de 8 hospitales e institutos de cuidado de salud desde Medellín, Colombia, estarán llegando a Aruba con una meta lista: fomentar la colaboración de salud entre los dos países. Durante su estadía, ellos se encontrarán con diferentes institutos médicos locales para explorar una sinergia y encontrar conocimiento personal en su trabajo que se está llevando a cabo en nuestra isla. Estos institutos desde Medellín compartirán su
conocimiento sobre la parte del cuidado de salud durante esta Feria de Salud que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en el Hyatt Place Aruba, al lado del aeropuerto. En esta Feria de Salud, todas las personas que podrán llegar de una forma gratis podrán experimentar un intercambio de conocimiento de cuidado de salud desde Medellín, Colombia. La meta de este evento es informar a la comunidad de nuestra isla sobre el sector de salud en Medellín y cómo podrán beneficiarse de los habitantes en la isla. Es una oportunidad para aprender sobre los avances en el cuidado de la salud de Medellín, una ciudad conocida por tener hospitales de una alta calidad y el manejo sobresaliente frente a los cuidados de salud. Por ese motivo, hay invitación a toda la comunidad para que de esta forma no solamente lleguen este 26 de octubre al Hyatt Place Aruba, pero también para que puedan comprender un poco más y entender toda la dinámica que trae esta feria de salud. Tendremos, por ejemplo, diferentes clínicas de media y baja complejidad, como por ejemplo, Clínica del Campestre, ortopedia, especialistas en el dolor. Por ejemplo, también en la Clínica Oftalmología San Diego, la Clínica de Oftalmología Santa Lucía, la Clínica de Fertilidad INSER, la clínica, por ejemplo, también sobre la ayuda de diagnóstico laboratorio hermatológico, también la salud mental Pinares, y de alta complejidad tendremos la Clínica Universitaria Pontificia Bolivariana, el Hospital con Alma Pablo Tobón Uribe y también el Hospital San Vicente Fundación. Todas estas harán presencia durante esta Feria de Salud el próximo 26 de octubre de 4 de la tarde a 6 de la tarde en el Hyatt Place Aruba, al lado del aeropuerto. Cambiando de tema, el gobierno conjuntamente con el cuerpo policial continúan haciendo los controles a los supermercados de la isla. Esto con el fin no solamente de verificar que cumplan con toda la documentación, pero también que puedan tener no solamente la parte de higiene, pero lo importante también que los precios puedan estar contrarrestados con la canasta básica. El ministro de Economía, Geoffrey Weber, explicó recientemente que el gobierno continúa con los controles de higiene, precio y permiso de los supermercados alrededor de la isla. Según el mandatario, regularmente ellos notan los controles multidisciplinarios en los supermercados, y esto es una colaboración entre el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, DEACIM, el Departamento de Salud y el Cuerpo Policial de Aruba, con la meta principal para poder asegurarle al consumidor su protección. Estos controles multidisciplinarios deben servir como una advertencia para los comerciantes que tienen supermercados, que esto podrá, por ejemplo, ser mantenido como un estándar en la parte de limpieza e higiene, y también factores que deben tener en cuenta como los permisos necesarios y los precios de los productos que coincidan con la canasta básica. Es importante que nuestros ciudadanos le informen a DEACI que estos controles se están ejerciendo sobre el precio de los productos de la canasta básica. Es importante también porque son esfuerzos que se hacen a nivel diario, en donde allí estos departamentos pueden ejercer los controles en varios aspectos en la isla. Y empezamos nuestra ronda internacional con el conflicto en el Medio Oriente entre Israel y Palestina. 17 días que empezó este conflicto. Se sabe que a pesar de todos los esfuerzos que se han desarrollado, sin embargo, continúa esta guerra más recrudecida. Son más y más la cantidad de muertos. El ejército israelí anunció este fin de semana que intensificará los bombardeos en la Franja de Gaza, que realiza incesantemente desde hace 2 semanas en respuesta al sangriento ataque de Hamas, y lo hizo horas después de que entrara en el enclave palestino un primer convoy con ayuda humanitaria. El punto de paso de Rafah, única salida de la Franja de Gaza, allí que no está controlada por Israel, volvió a cerrarse tras el paso de este convoy de 20 camiones, insuficiente según la ONU. Para este organismo harían falta al menos 100 camiones diarios para atender las necesidades de los 2.4 millones de habitantes del territorio. Israel, que prometió aniquilar al movimiento islamista palestino Hamas, se prepara para lanzar una ofensiva terrestre en Gaza. El ejército quiere aumentar los bombardeos en el territorio palestino, según declaró un portavoz. Vamos a entrar en Gaza, vamos a hacerlo para cumplir con el objetivo operativo, destruir la infraestructura y los territorios de Hamas, y vamos a hacerlo profesionalmente.
Y hablando de este tema, y a pesar que los diálogos frente a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, también ha sido presente en este conflicto, sin embargo, todavía continúa esta guerra. Según lo que han indicado, la intención es que puedan llevar más y más provisiones allí a la frontera con Gaza. El informe es de La Voz de América. En espera de que se cumpla el anuncio de Israel de que no bloqueará la ayuda humanitaria, 20 camiones con suministros vitales podrían entrar a Gaza en cualquier momento. Lo que se necesita es un flujo continuo de ayuda. No se trata de un envío puntual de 20 camiones y luego nada. Este es realmente un llamado a un acceso humanitario continuo y seguro, con condiciones de seguridad que permitan a mis colegas en Gaza hacer lo que deben hacer, que es controlar a los desplazados internos, administrar los centros de salud y distribuir agua y alimentos. La ONU reporta que el número de sus empleados muertos asciende a 16. Al menos 900 mujeres han quedado viudas por los bombardeos y un 30% de las viviendas están destruidas en Gaza. Además, un porcentaje de la población que se desplazó hacia el sur está regresando hacia el norte ante la falta de refugio y garantías de seguridad. Después de que continuaron los bombardeos en el sur, escuchamos testimonios de personas que decían, también podría morir en mi propia casa. Entonces regresan al norte. Y ayer escuché de una persona que dijo que sus suegros decidieron regresar a su casa en el norte y murieron durante la noche en un ataque aéreo. Según la Oficina de Derechos Humanos, han recibido informes de que 69 palestinos, entre estos 15 niños y una mujer en Cisjordania, han muerto por las fuerzas de seguridad israelíes y se producen desplazamientos en esta zona. Cambiando de tema, el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones primarias, no solamente en Venezuela, pero en diferentes ciudades del mundo, para poder elegir al candidato que podrá dirigir la oposición en contra de Nicolás Maduro en las siguientes elecciones. Pues allí la exdiputada María Corina Machado, con el 93.36 de las mesas escrutadas, logró llevarse este primer puesto. Según lo que indicaron, pues se espera que para el próximo año ella pueda ir de cara a las elecciones. En Venezuela, María Corina Machado arrasó en la primaria opositora con cerca de un 90% de los votos. En su discurso, Machado estuvo acompañada por la mayoría de los candidatos que se enfrentaron a ella en esta contienda. En medio de su discurso habló de construir una gran alianza nacional y llamó a quienes no la apoyaron a unirse al próximo paso, las presidenciales del año 2024. La contienda no estuvo exenta de obstáculos como amenazas, hostigamiento de grupos chavistas a los improvisados centros de votación. También hubo retrasos en la entrega del material electoral, pero contra todo pronóstico, la base opositora volvió a movilizarse en las calles de una Venezuela, donde la censura en la radio y en la televisión local silenció la consulta y en especial a la hoy candidata opositora María Corina Machado. Se trató también de una elección autogestionada por la ciudadanía, que prestó sus casas, sus negocios, restaurantes, ferreterías y hasta talleres mecánicos para instalar las mesas de votación. Esta es la segunda vez que Machado, ingeniero de 56 años, intenta competir por la presidencia. En 2012 recibió apenas 3,8% de los votos. Fue luego diputada a la Asamblea Nacional, despojada de su escaño por utilizar el asiento de representante alterna de Panamá ante la OEA para denunciar la crisis venezolana. En ese momento fue inhabilitada. Sin embargo, hoy dice llegará hasta el final e intentará inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales que serán el segundo semestre del año 2024. En otra información nos vamos a Colombia, exactamente a Cartagena, porque hay conmoción con el fallecimiento de un turista quien lamentablemente murió a manos de la delincuencia. Allí intentaron robarle su celular y no contentos le dispararon y lamentablemente falleció. Owens Gregory Stewart, ciudadano de Estados Unidos de 59 años de edad, recibió varios balazos en momentos en que 4 motorizados lo asaltaron para arrebatarle una cadena de oro y otras pertenencias. Cuando intentaba huir, fue impactado varias veces con arma de fuego. El extranjero fue trasladado a un centro clínico y sometido a una intervención para extraerle los proyectiles. La persona en este momento se encuentra recibiendo la asistencia médica en un centro asistencial donde su pronóstico es reservado. Minutos después, se confirmó su deceso. El paciente que ingresó a la clínica San José Torice con herida por arma de fuego en cabeza y en tórax, según Gregory Stewart, falleció en la clínica San José Torice,
señor tenía 59 años de edad. La policía ordenó activar la operación Candado para identificar y agilizar la captura de los responsables. En la ciudad se instaló un plan motos, todas las motos que están siendo verificadas, de lo cual pues ya tenemos una que al parecer estuvo involucrada en el evento. Asimismo tenemos una identificación de personas por toda la jurisdicción. El norteamericano, víctima de la acción violenta, estaba hospedado en un hotel cercano al sitio del atraco y el fin de semana retornaría a su país. El hurto y el sicariato son dos delitos de común ocurrencia en Cartagena. En otra información, un trato más justo y también esperanzador en los que piden muchísimos inmigrantes que se encuentran en los pasos fronterizos y según lo que indicaron ellos quieren más abrazos, menos guerra. Pues esto es la intención que ellos tienen y también el mensaje esperanzador frente a las autoridades que sabemos están siempre trabajando en contra de que más personas continúen pasando de forma indocumentada. Nuestra visión es que algún día todos seamos vistos con la misma dignidad y los derechos que cada ser humano debe tener. Esa es la meta: igualdad, justicia y un trato justo más allá de lo desafiante que pueda resultar el proceso migratorio. Estamos enseñándole a la comunidad que tiene derechos. Si bien son muchas las organizaciones que intentan concientizar sobre la realidad de la población migrante calificada como vulnerable por organismos defensores, activistas involucrados creen que el trabajo es arduo y complicado. Por un cuarto de siglo, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos ha intentado cambiarle la cara a la actualidad migratoria, aglutinando a la comunidad en torno a las soluciones y no los problemas. Evidentemente hay tareas pendientes, una frontera humana, la reforma migratoria, respetar los derechos y la dignidad de todas las personas, incluyendo y primordialmente migrantes, refugiados y residentes fronterizos. Como parte de su labor en El Paso, la red fue la creadora del proyecto Abrazos No Muros, con el que ha promovido eventos de reencuentros familiares que se creían sencillamente imposibles. Que les agradezco de todo corazón, esto es algo que me imagino que cuesta muchísimo. Es impensable, es imposible, ¿verdad? Pero fue posible debido al trabajo de las comunidades, de los líderes comunitarios, de los promotores y de la estrategia de la red, de que al final de cuentas somos una comunidad, todos los que estamos aquí, incluyendo Patrulla Fronteriza, que sí tienen que ser parte de este diálogo. El impacto de esta organización ha trascendido fronteras. Desde el 2016 ha permitido que familias separadas por políticas migratorias puedan reencontrarse al menos por unos minutos con sus seres queridos en pleno Río Bravo. Estuvo increíble, a veces pensaba que nunca los iba a volver a ver, pero gracias a Dios y a todos que lo hicieron posible, que lo están haciendo posible. En Cali, en Colombia, se siguen conociendo más y más casos de menores que tristemente son abandonados por sus padres. Allí el Instituto de Bienestar Familiar es el que vigila, pero también, acompañados por la policía, llegan a donde se encuentran los menores y allí empiezan todo este proceso para poder encontrar dónde están sus familias. Un niño de 2 años de edad fue hallado abandonado en una vivienda en el oriente de Cali. Sus padres no aparecieron y según el Grupo de Infancia y Adolescencia, en lo que va del 2023, se han rescatado 358 menores en condición de abandono o de vulneración de sus derechos. Hacer el retiro de este menor de 2 años y dejarlo a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En un porcentaje de un 10% aproximadamente, los niños, niñas que nosotros logramos rescatar, posiblemente ya no cuentan con ningún adulto responsable y quedan a disposición total del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El caso más reciente es el de esta menor de 5 años hallada sola y encerrada en el antejardín de una vivienda. Según testigos, llevaba horas allí. Las autoridades contactaron a la madre y aunque esta mujer sí apareció, la pequeña fue llevada a un centro de bienestar familiar por presentar signos de violencia. La comunidad tiene la costumbre de señalar y criticar cuando ve un niño en la calle, pero no hace nada. Pues llamar al 141, así como llamamos al 123 de la policía en una situación de emergencia, podemos llamar al 141 y reportar el niño para que ya el ICBF, con los organismos que lo acompañamos, Policía de Infancia y Adolescencia, la Personería, nosotros de Bienestar Social lo acompañamos. Según el Grupo de Infancia y Adolescencia, hay otros casos donde los mismos menores se acercan a denunciar la violencia que viven en sus hogares. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información.
Estos son los problemas frecuentes cuando una persona padece de incontinencia urinaria. En plena ceremonia fúnebre se les cayó el féretro. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi me maneira para mi ebo. Well rumão, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid, queda conecta com seita. Cuidado aí llamada, de un solo plan queda chat com a bufada. Hybrid, tu coste en un solo paquete y queda claro, com seita, com seita, com seita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como vai solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, maneira, não é que mais acaba. Baby e rende grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Que bom que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince camai. Mai porco nesse? Ah, sim, me porco nele. O começo me trata porco nele, tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. A outra baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se conoce como una enfermedad que afecta más y más a las personas a cierta edad. Les hablo de la incontinencia urinaria, pues cuáles son los factores que afectan, pero también cuáles son los tratamientos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un problema frecuente que cada vez se ve más común y es esa pérdida del control de la vejiga lo que nos puede llevar a perder orina ocasionalmente o la necesidad de orinar repentinamente y fuerte que no nos permite llegar al baño a tiempo. Por esfuerzo, que es cuando toses, te ríes, estornudas o haces fuerza, pierdes orina. Tenemos la incontinencia por urgencia, que es que te tienes que apurar en ir al baño porque si no tienes escape de orina. Tienes la de sobrellenado, que es cuando la vejiga se llena de más y entonces se desborda, y tienes la neurológica, que ya son problemas del nervio. Lo que pasa es que cada una de estas incontinencias acarrea unas disfunciones urinarias. Entre las disfunciones puede estar problemas de vaciado, de llenado excesivo y de almacenamiento. Mientras más tiempo tú tienes el problema de incontinencia, más probabilidad entonces de que se sumen estas otras disfunciones urinarias. Inclusive la cistitis intersticial, por ejemplo, que es una inflamación crónica de la vejiga, se incluyó dentro de este tipo de disfunciones urinarias porque es una patología. Y a
esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a estos jóvenes que han decidido ir en contra de los delincuentes, pues allí utilizan un aparato que se enrollan en la mano para evitar que les roben el celular. ¿Será que sí les ayudará? Una nueva táctica para evitar que hayan más víctimas de los robos en España llama la atención en redes sociales y ahora se preguntan si servirá en otros lugares del mundo. Se trata de un truco que circula en videos virales y que habla de la ola de inseguridad que se vive en Barcelona. Allí, la grabación fue publicada por TikTok. El influencer estadounidense compartió apartes de su visita a Barcelona y reveló el método muy rudimentario que tuvo que utilizar para cuidarse de los amantes de lo ajeno, como les dicen popularmente a los ladrones. La publicación muestra un cordón grueso que da varias vueltas a su brazo y que sostiene al otro lado el celular. Y vean este terrible momento que vivieron unas personas cuando estaban sepultando a su ser querido, pues allí en plena ceremonia fúnebre se cayó el féretro con todo y muerto frente al horror de toda la familia. Un inusual y sorprendente suceso en medio de una ceremonia fúnebre en México dejó a la familia y amigos del fallecido en estado de shock. Las redes sociales, especialmente en TikTok, se hicieron eco de este incidente tan particular como espeluznante. El video, que capturó la atención de millones de espectadores, muestra a un grupo de personas congregadas alrededor de un nicho en el cementerio, en donde 3 individuos se esfuerzan por colocar el ataúd. Lo que inicialmente parecía ser una ceremonia funeraria solemne y tranquila, tomó un giro inesperado. En el momento más crítico de la grabación, la tabla que sostenía a los hombres se rompió, haciendo que cayera estrepitosamente junto al ataúd, que, para asombro de todos, se abrió con el impacto. Las expresiones de incredulidad y horror se reflejaban en el rostro de los presentes, incluyendo familiares y amigos que habían acudido para dar su último adiós al difunto. Y a esta hora, una vez más, llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wingo, la aerolínea que nos acerca más a Colombia, a diferentes ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. ¿Quieren empezar a planear sus vacaciones a Colombia? Visiten www.wingo.com y podrán elegir vuelos directos a Cali, Medellín o Bogotá y disfrutar la aventura. Con vuelos semanales, Wingo les ofrece la oportunidad de disfrutar nuevas experiencias gastronómicas, también de ecoturismo o quizá turismo de salud. Ingresen ahora mismo a www.airportaruba.com para obtener más información. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les muestro la reacción que tuvo un perrito al reencontrarse una vez más con su dueño después de un mes. Por eso dicen que nuestros perritos son nuestros mejores amigos. En redes sociales se ha viralizado un video en el que se puede ver una tierna reacción de un perrito al ver a su dueño luego de no haber estado con él por un mes. En las imágenes se puede evidenciar que el canino desde antes está pendiente a la ventana y al ver a su dueño sale corriendo hacia la puerta, moviendo su colita en muestra de emoción. A los pocos segundos, el joven abre la puerta y se agacha para saludarlo. El perrito, de la felicidad, empieza a correr de un lado a otro. Ante unos pocos cariños de su amo, se va corriendo y le trae un peluche. Y continuamos más con esas historias que se viralizan y les presento a este tremendo repostero famoso que se ha vuelto muy popular por sus obras bastante surrealistas, y es que hace de cualquier aparato o utensilio un verdadero postre. En las redes sociales no salen del asombro tras evidenciar el voraz apetito de Johnny Manganiello, un hombre que es capaz de morder sandalias, relojes y de esta campaña. Allí también el protagonista de esta historia es literalmente capaz de comerse todo lo que se le atraviese en su camino. Desde que se levanta, Johnny le pega tremendos mordiscos a lo que sea literalmente. El apetito voraz de este hombre se calma con un trozo de papel higiénico, una parte de la cafetera, una esquina del computador y hasta un bocado de secador de cabello. Pero no todo es lo que parece. La realidad es que este genio es un mago del pastel que revolucionó la industria de la repostería con sus creaciones. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.